Échele, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9:38, da inicio el show de la papaya. De inmediato nos ponemos en materia porque hay mucho, pero mucho que hacer el día de hoy. Juega la selección ecuatoriana de fútbol, tenemos preparado mucho contenido de relevancia e inevitablemente tengo que comenzar por acá. Si yo te digo Soledad Padilla, ¿tú sabes quién es? No, la verdad. Suena. Soledad Padilla, o sea, como que dices, Me suena. ¿en qué película actuó, no? ¿En qué novela? Soledad Padilla, pues sí, es una telenovela. Soledad Padilla, ex asistente muy cercanísima de Jorge Glass. ¿Ok? Es la persona que desde hace... ¿No es la que sacó los audios del acoso? 17, 18 meses atrás. Por eso me sonaba. Hizo una denuncia respecto de acoso en contra de Jorge Glass, lo cual mereció una respuesta contundente de parte de todos quienes son la Revolución Ciudadana. Incluso se filtró un audio en donde, si mal no recuerdo, el mismísimo Rafael Correa daba cuenta de que, claro, no, es una odiadora, es alguien que les traicionó, en fin, y que había tenido una relación con Jorge Glass. Una relación sentimental y que qué raro que ahora acuse de acoso. Básicamente el mismo mensaje que me imagino yo utilizan todos para defenderse de una acusación de acoso. No fue acoso, teníamos algo, no fue acoso, ella correspondía, en fin, vaya. Pero esta persona que de seguro tiene muchas cosas que contar, muchas más cosas que contar, pero muchas, porque asistente, imagínate, siendo asistente de Jorge Glass, has escuchado, has visto y has sido testigo de un montón de cosas de todo tipo, de las peores y de las peores. Ella decidió hablar respecto de su caso, en realidad, aunque en esta entrevista que le ha concedido a María Mercedes Cuesta. ¿Se acuerdan de ella, periodista? Que además entró en política un tiempo, ¿no? María Mercedes Cuesta. Le ha concedido una entrevista que entiendo va a ser presentada por capítulos. Ayer salió el primer capítulo de esta plática. Ya como estás en una entrevista en vivo y demás, pues evidentemente le ha tocado, entiendo yo, hablar de otras cositas. Vamos a ver hasta dónde llega. La primera parte contiene algunas perlas y están interesantes, digo, para contextualizar un poco lo primero. Le preguntaron a ella de que por qué hablaba ahora, porque evidentemente está en el ambiente el tema de por qué habla hoy en plena campaña, porque hoy decide dar una entrevista. No tendría ella por qué responder a eso, porque tratándose de un tema que implica el acoso, evidentemente el cuando hable es lo de menos, mientras hable, y ojalá lo antes posible. Y por último, a quienes más se preguntan esto, yo les respondería, probablemente son las mismas razones que por las cuales la ex esposa del presidente Noboa decide contar su versión de una historia y ustedes la reciben en la asamblea, o sea, ni más ni menos. Entonces, ella decide hablar y dice que decide hablar porque perdió el miedo y porque tiene que salir en su defensa misma. Pero hay algunas perlas, repito. Aquí está un primer extracto y va a ser este inicio del programa casi que un reaccionando a las declaraciones de Soledad Padilla, ex colaboradora muy cercana de Jorge Glass. Escucha. ¿Cómo era como jefe? No. Él mismo se definía como decía, yo soy un monstruo como jefe. Gritaba. Maltratador. Súper maltratador. O sea, ¿con usted o con el resto de su personal? No, con el resto, con todo su personal. De hecho, en su vida íntima, nosotros nos damos cuenta cómo trataba en ese entonces a su esposa. O sea, y siempre denigraba por ser mujer. Hacía bromas muy feas y muy pesadas, como diciendo, yo nunca le prestaría mi carro a una mujer. Eso no se presta, el carro no lo puede manejar una mujer. O ustedes son mujeres, es que no pueden pensarlo. O sea, siempre hacía comentarios súper machistas. Era vicepresidente, no le podías decir nada. Wow. Ok, ¿qué tal, no? Digo, por eso es que a través de esta plática vamos a conocer algunas cositas que uno puede presumir, uno podría creer saber y aquí se confirmarían básicamente. Esto es lo más light, por último, un mal jefe, ¿no? Gritón. No sé si alguien trabaja a gusto con una persona así, pero podríamos etiquetarlo de mal jefe, maltratador jefe. Feo, Jorge, feo. Vamos a escuchar lo que viene en realidad. Es de película.
Escucha con atención con quién resulta ser que se compara o se comparó Jorge Glass. Escucha, por favor. En algún momento él me dijo como, mira, Soledad, yo voy a ser el presidente de la República, voy a ser como Mandela, voy a ser como Mujica. Perdón, voy a ser como Nelson Mandela. Como Nelson Mandela. ¿A ese Mandela se refería? A ese Mandela se refería. Él desde la cárcel, él pensaba que iba a ser como Nelson Mandela. Correcto. Okay. En ese entonces no recuerdo si fue la manifestación de los indígenas en noviembre o algo pasó, el presidente era Guillermo Lasso en ese entonces. Entonces él me dijo, mira, yo ya he hablado, yo estoy próximo a salir, y yo te quiero decir algo. A usted, su marido no la quiere. Yo no he querido opinar de su vida personal, pero me he dado cuenta que su marido no la quiere. Entonces cogió, me hizo un dibujo en una hoja 4 y me dijo, mira, yo en 4 años, puso 4 años. Guillermo Lasso creo que tenía 1 año o 2 años presidente. En 4 años yo voy a ser el presidente de la República. Y me hizo un dibujito, me graficó y dice, aquí, la victoria de tu vida. Y me dibujó con en ese entonces mi esposo y me dijo, la miseria de vida de Soledad. Tú elige. Y hizo líneas punteadas y me dibujó a mí en los 2 caminos. ¿Qué tenías que elegir? Nunca me dijo que tenía que elegir, solo me dijo y me graficó tu vida conmigo, siendo yo el presidente de la República, o tu vida con tu esposo en ese entonces. Miserable. Miserable, siempre usaba esa palabra, miserable. Date cuenta que, Yes. mira, más allá de me imagino el ruido que le hace a muchas personas, sobre todo personas de izquierda. El ruido que les debe hacer, o debería hacerles, que ya no estoy seguro, pero debería hacerles el hecho de que un Jorge Glass, símbolo, ícono de la corrupción política en el Ecuador, se compare con Nelson Mandela y con Pepe Mujica, siendo lo que estos personajes representan para un montón de gente. Me imagino, quiero pensar que no están tan a gusto con la comparación. Pero más allá de esta locura, ¿no es cierto? El tipo habla de un plan, pues. Lo que aquí Soledad Padilla está contando es cuál era el plan. Había un plan y ese plan era que ni más ni menos Jorge Glass fuera presidente de la República. Ellos me imagino que soñaban con esa salida de la cárcel como héroe, como intentaron hacerla cuando salió, haciendo uso de un recurso que le otorgó un juez que después fue sancionado por corrupto, saliendo como héroe, como víctima, ¿no? A liderar a su movimiento, pues. Y con eso presentarse a elecciones y ganar, barrer. Seguramente esos eran los planes que dibujaba en las paredes de la cárcel con sangre, porque se acuerdan que decía que él veía manchas de sangre en las paredes. Tal vez también esta parte del video ayuda a confirmar que en efecto el tipo está chiflado, ¿no? Se habla durante la entrevista de que es una persona que tiene una dependencia a los medicamentos y que en una ocasión al menos, me imagino que no solo una, pero en una ocasión al menos, él tuvo una crisis, una fuerte crisis que debió ser atendido en efecto de emergencia porque se automedicaba y se sobremedicó. Entonces que administrándose ansiolíticos se fue muy por encima de lo que le habían recomendado y que sufrió los efectos de eso. Pero había un plan. El plan era que Jorge Glass fuera presidente de la República. El plan del correísmo. Una parte final. Dijo que él iba a ser ahora el que mandaba en la Revolución Ciudadana. Eso fue en enero. O sea, él iba a tomar el mando de la Revolución Ciudadana. Pero había una presidenta en ese sí, época. En ese entonces era Marcela Guiñaga, pero siempre, no me preguntes por qué, porque hay cosas que no entiendo de ese movimiento. Siempre era él. Él tomaba las decisiones del movimiento. Él te decía un comentario, yo soy yo. Cuando tú le decías, pero es que usted no le van a decir porque yo soy yo. Yo soy yo. Entonces era como, no me preguntes por qué, pero siempre le hacían caso. ¿Ya? No importa lo que pasaba, si estaba equivocado. Si él decía, Rafael Correa validaba lo que él decía. Okay. Wow. Eso es otra señal importantísima, ¿no? Más allá de que ratifica que las caras visibles del correísmo en realidad son eso solamente, rostros, y que el poder está detrás, cosa que
sabemos muy bien, pero algunos lo ponen en duda. Incluso algunos caen medio en el juego de la candidatura de hoy, de decir que quien mandaría sería Luisa González. Claramente eso jamás ocurrirá. Ocurriría en caso de que llegara a pasar. Pero date cuenta lo que hay detrás de todo esto. En el fondo es un sujeto al que le han medido su imagen, ojo, no es que ellos crean que Jorge Glass es un tipo que puede salir bien rankeado y que la gente lo puede ver con aprecio, simpatía y que por eso vale la pena que él esté al frente de la agrupación política. No, te aseguro que no. Primero, es la razón fundamental por la que en 2017 no fue él el candidato, sino que fue Lenín Moreno. Porque los números de Jorge Glass, ni antes de estar preso por tanta evidencia de corrupción, peor ahora, jamás le han dado los números para que él pueda ponerse al frente. Pero date cuenta lo que dice. Lo que él decía se hacía. ¿Cómo? ¿Por qué se dañarían a sí mismos? Una posibilidad es que Jorge Glass tenía un rol fundamental dentro de esta organización, y ya no me refiero a lo político. Un rol fundamental. Muchos, buena parte, si no la mayoría de los negocios y las corruptelas pasaban por él. Ese poder que él, según Soledad Padilla, tenía Jorge Glass, tal vez pasa por ahí, pues pasa por esa capacidad única de Jorge Glass y de nadie más de tenerlos a todos del cuello. Porque si no, ¿cómo entiendes que el mismísimo Correa valide, que es la palabra que usa Soledad Padilla, siempre todo lo que Jorge Glass decía o pedía, aunque se sepa que estaba equivocado? El gran Jorge Glass. Esta plática tiene que ver con la defensa de Soledad Padilla, que decide hacerla pública respecto de su denuncia en contra de Jorge Glass por acoso. De eso se desprendieron muchas cosas. ¿En un momento político? Sí, en un momento político. Soledad Padilla seguro tiene muchas más cosas que decir, muchas, y probablemente nunca las diga porque de alguna manera la podrían involucrar a ella. Pero ¿por qué privarnos de un testimonio que resulta ser fundamental para entender mejor a la agrupación política que aspira a presidir de nuevo el Ecuador? Pues hasta hoy, hasta aquí, fíjate tú que por ningún lado había un plan que se llame Luisa González presidenta. Hasta aquí el único mencionado como quien tomaría las riendas del partido y que tendría la candidatura presidencial es Jorge Glass. Ese era el plan. En reemplazo de Jorge Glass, ¿a quién ponemos? Porque lo volvieron a agarrar preso. Luisa González, ¿por qué será? En fin, son las 9:51, este es el show de la papaya, aquí comenzamos, muy buenos días. En vivo desde la cabina